Una de las principales prácticas israelíes para deshacerse de los palestinos y abrir el camino para la construcción de más asentamientos ilegales es a través de las demoliciones de casas y otras estructuras pertenecientes a los palestinos. Hay muchos analistas occidentales que pensaban que con la llegada al poder de un gabinete supuestamente moderado, liderado por Yair Lapid, la situación mejoraría para los palestinos. Pero las demoliciones continuaron con el mismo ritmo que los años anteriores. Ahora, con la llegada al poder del gabinete más derechista y extremista de la historia de Israel, se teme que estas demoliciones aumenten aún más bajo la nueva administración de Benjamin Netanyahu. Aquí comienza Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy nos centramos en la política de demoliciones de estructuras palestinas por parte del régimen de Israel. Bienvenidos. La ONU denuncia que Israel ha destruido cerca de 9.000 estructuras de propiedad palestina en Cisjordania ocupada y Jerusalén al-Quds desde 2009, dejando más de 13.000 palestinos desplazados. En un informe, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA por sus siglas en inglés, ha revelado que durante este periodo el régimen israelí ha infligido pérdidas a unos 152.000 palestinos. Demolitions affect not only residential structure, but also those related to income generation and the provision of essential services. I call upon the government of Israel to end the demolition of Palestinian-owned property and forcible displacement and eviction of Palestinians in line with its obligation under international humanitarian and international human rights law. En un intento por dar argumentos sobre la demolición de las estructuras palestinas, el régimen israelí ha estado acusando a sus propietarios de carecer de permisos de construcción, lo cual es casi imposible de obtener. Estas declaraciones no son una cuestión de aplicación de la ley, como afirma Israel, y los palestinos que construyen sin permisos no son criminales. El régimen de apartheid israelí bloquea casi todo el desarrollo palestino en vastas partes de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, mientras construye masivamente para los judíos. Los israelíes también ejecutan frecuentemente demoliciones por las operaciones de resistencia llevadas a cabo por los palestinos, una medida duramente criticada por la comunidad internacional y las organizaciones pro derechos humanos. Las demoliciones punitivas son una forma de castigo colectivo que es ilegal según el derecho internacional, ya que tienen como objetivo a las familias de un perpetrador o presunto perpetrador que no están involucrados en el presunto acto. Las autoridades de Tel Aviv alegan que las demoliciones de casas disuaden a los palestinos de futuros ataques, mientras los grupos pro derechos humanos ven la táctica como una forma de castigo colectivo. ما اعطناش فرصه الكل اللي كان يعني 5 دقائق بدك تطلع اللي بدك تطلع الاغراض طلعهن وتطلع من البيت. وتفاجئنا اليوم آليات الاحتلال محاصرة العمارة وفاتوا ودخلوا على العمارة دقوا على السكان طلعوا كل السكان بما بينهم الزلام والنسوان والبنات والولاد الصغار طلعوهم كلهم وحطوهم بالشارع مدة ما يقارب ربع ساعة ل 20 دقيقة بعدها زي فجروا البيت زي ما انتم شايفين. En muchas ocasiones, los jóvenes palestinos intentan impedir las demoliciones, cerrando las vías y lanzando piedras contra los soldados israelíes. No obstante, a menudo, el ejército de ocupación usa la fuerza letal para dispersar a los indignados palestinos. Bueno, y en función de ello, los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la Causa Palestina.
Tema de análisis. Nos acompaña Sheikh Abdul Karim Paz, es experto en asuntos islámicos desde Buenos Aires, en Argentina. Sheikh, sabemos que el régimen de Tel Aviv no concede casi nunca el permiso a los palestinos para construir estructuras en su propio territorio. Y ante esta situación, ¿qué deben hacer entonces los palestinos para frenar todas las demoliciones israelíes? Los palestinos están haciendo un esfuerzo inmenso de lucha, de resistencia. Han dado mucho de su sangre. Está llena las cárceles de Israel de los palestinos. Hay mucha movilización, mucha desigualdad en materia de armas y de fuerzas para enfrentarse, pero realmente con un heroísmo y una determinación el pueblo palestino se está enfrentando a esa situación, como dije, en una gran desigualdad. Yo creo que el máximo deber es de los musulmanes y de la humanidad toda, de ser voceros y transmisores de esa realidad tremenda que sufren en la ocupación los palestinos. Nosotros debemos ser cada uno una pantalla, digamos, un transmisor de todo lo que está sucediendo al mundo, porque una de las claves para que Israel pueda actuar de esta manera es la cobertura mediática que le presta el imperialismo. O sea, la gente no sabe lo que está pasando. La gente le muestran todos los días las muertes en Ucrania, las supuestas o las verdaderas o las que fueran, pero de Palestina no se habla. Todo el mundo parece preocupado por Ucrania, por Europa, por la situación, pero hace más de 70 años que los palestinos padecen esta ocupación y sin embargo no es un tema que de ninguna manera se registre en los medios, a no ser que los palestinos, digamos, en su lucha logren algún avance. Entonces sí se alarman y se ponen del lado de Israel los grandes medios hegemónicos sionistas. Entonces la fuerza de los musulmanes, la fuerza de los árabes, la fuerza de la humanidad, de los pueblos, es mucho mayor si se organiza y se difunde lo que está pasando a los palestinos. Sheikh, vámonos con cifras. Naciones Unidas denuncia que Israel ha demolido cerca de 9.000 estructuras de propiedad palestina en Cisjordania ocupada y Jerusalén al-Quds desde 2009. Además, dejando, por supuesto, a unos 13.000 palestinos desplazados. Y acá es donde no vemos ninguna sanción o presión incluso contra Tel Aviv para detener esta política. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, es lo que habíamos dicho al principio, es decir, los palestinos no tienen derechos. Realmente la situación es tremenda. El avance absolutamente ilegal contra cualquier acuerdo internacional que hace Israel a diario es absolutamente... tiene la complicidad total del sistema de dominación cultural, informático, militar, político, económico. Entonces, sin embargo, los palestinos han crecido mucho en su lucha. Hoy es mucho más conocida su lucha que antes, pero así todo todavía resta mucho que realmente la protesta y el dar a conocer, por ejemplo, lo que dice usted, de los más de 13 a 16.000 palestinos, digamos, que se los ha echado de su casa, seguramente ahora están ocupando casas. Se ve mucho en Internet, hay canales, hay vías de transmisión de todo lo que pasa en Palestina, pero todavía es como que falta una coordinación a nivel internacional para que estos temas sean conocidos, sean debatidos, se instalen en la opinión pública. Y bueno, los esfuerzos de Hispan TV y otros medios son importantes, pero hay que seguir bregando, hay que seguir difundiendo y los palestinos obviamente cada día están más movilizados en su lucha porque, bueno, las ambiciones sionistas no tienen límites, o sea, y esta nueva versión de gobierno sionista le imprime una mayor fuerza a la ocupación, con lo cual los palestinos a esta altura ya saben que no tienen más remedio que resistir, pero ante esa resistencia nosotros tenemos la obligación de acompañarla con ayuda, colaboración, información y lucha contra ese silencio que se impone en los medios. Allí todo lo que se hace es sumamente necesario. Sheikh, como siempre, muchas gracias.
Hasta la próxima. Hacemos una pausa, ya venimos. El ejército israelí destruye todo tipo de estructuras pertenecientes a los palestinos, desde casas, tiendas, talleres, instalaciones agrícolas e incluso pozos y escuelas de niños, bajo diferentes pretextos como la falta de permisos. En uno de sus crímenes impactantes más recientes, las fuerzas de ocupación israelíes demolieron a finales de noviembre de 2022 una escuela primaria palestina de la aldea Masafer Yatta, ubicada al sur de la ciudad de Hebrón al-Jalil. أصبح عند الطلاب حالات نفسية يكرهون فيها كل شيء اسمه هدم، كل شيء اسمه ضرب، يعني تعرضوا للقنابل الصوت، الضرب بقنابل الصوت، تعرضوا للطرد من المدرسة وهم في حصصهم وعلى مقاعدهم الدراسية. La organización israelí pro derechos humanos B'Tselem calificó el incidente como un crimen de guerra. Esto es parte de un esfuerzo del gobierno israelí para expulsar a los palestinos del área, haciendo que sus vidas sean insoportables. Expulsar a los residentes es un crimen de guerra. La demolición tuvo lugar solo un día después de la visita de una delegación de los Estados miembros de la Unión Europea a la escuela. El acto israelí fue condenado por el bloque comunitario. Estamos consternados con la noticia de que las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, han demolido la escuela Tzfai, financiada por los donantes, en Masafer Yatta, en los territorios palestinos ocupados, un día después de una visita diplomática de varios Estados miembros de la Unión Europea. El derecho de los niños palestinos a la educación debe ser respetado. Estamos muy alarmados por las medidas israelíes dirigidas a las estructuras humanitarias. Las continuas medidas coercitivas amenazan la existencia de las comunidades palestinas de Masafer Yatta. Masafer Yatta es una región de 8 aldeas al sur de Hebrón al-Jalil, en las que viven más de 1.200 palestinos, entre ellos 500 niños. Se enfrentan a la amenaza de ser desplazados por el régimen israelí. El ejército ha declarado la región como zona militar. En este contexto, Israel ha demolido decenas de casas, edificios e instalaciones agrícolas, donde viven los palestinos, e impide que los servicios más básicos como electricidad y agua lleguen a la región. Pese a todas las medidas restrictivas israelíes, los palestinos aseguran que no dejarán sus hogares y que resistirán ante la ocupación. متأملين كمان انها تبقى مع انه في احتمال انها يشيلوها الخيمة. هدموا، احنا بنبني. لو احنا بعد الهدم مباشرة درسنا الطلاب على انقاذها للمدرسة. Me acompaña ahora desde Sevilla, en España, Carmen Parejo Rendón, es periodista y también directora de la revista La Comuna y analista internacional. Carmen, de vez en cuando vemos cómo Naciones Unidas, la Unión Europea u organizaciones pro derechos humanos arremeten de alguna u otra manera contra Israel por la demolición de viviendas y también estructuras palestinas. Pero acá es donde no vemos, más allá de estas arremetidas, no vemos ninguna sanción contra el régimen. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, ¿hasta cuándo vamos a ver la inacción de la comunidad internacional, en especial de Occidente, ante estas violaciones israelíes? Bueno, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el régimen israelí atiende tiene un papel instrumental para los intereses de las potencias europeas y sobre todo de Estados Unidos en la región. Entonces, claro, hay una clara contradicción de intereses. Aún así, sí que es muy llamativa esa hipocresía de denunciar lo que no se puede ocultar, es decir, esa práctica sistemática de aniquilación del pueblo palestino,
pero a la vez no hacer nada porque les interesa mantener el estado actual de las cosas, les interesa mantener el instrumental que es para sus propios intereses de desestabilización regional, de saqueo en la región, les interesa que el régimen israelí se mantenga. Insisto, viven con esa hipocresía fundamentalmente porque tienen la necesidad de sostener, en este caso, a un aliado que ellos mismos saben que comete crímenes constantemente. Y en función de eso, Carmen, entonces, ¿qué busca el régimen de Israel al demoler, por ejemplo, una escuela primaria palestina en Maser Yatta ante los niños palestinos que lloraban la pérdida de la estructura, la pérdida de su escuela? No tienen ahora dónde ver clases. Bueno, hay que tener en cuenta que la demolición de esta escuela está dentro de una estrategia mayor contra la población de Maser Yatta, que se compone por 215 hogares, 1.150 personas y entre ellos 569 son niños. No solamente la demolición de la escuela, la demolición de viviendas, es obligar a desplazamientos forzosos, es impedir el acceso a servicios básicos, incluido el alcantarillado. Es decir, es una práctica sistemática donde la escuela, que es donde se forman esos niños, e insisto, hay una población muy grande de niños dentro de Maser Yatta, en esa escuela donde esos niños se tienen que formar, también tiene que ser eliminada para poder continuar con ese plan expansivo. Hay que tener también, yo creo que es muy claro que las propias Naciones Unidas, aunque como decíamos anteriormente, dicen cosas que después parece que se quedan en nada. Decía en febrero de este año, relatores de Naciones Unidas advertían de que se estaban produciendo unas amenazas claras a la existencia misma del pueblo palestino. Es decir, estamos en un contexto donde dentro de la lógica de los conceptos podríamos estar hablando claramente sin temor a un genocidio, y así es como se perpetran los genocidios, aniquilando desde la escuela hasta las casas, ¿no? Claro, pero en función de todo esto, entonces, si nos vamos a esas amenazas, ¿qué efectos puede tener este crimen, sobre todo en la mente de los niños, Carmen? Bueno, efectivamente los niños que nacen y crecen en ese tipo de ambiente, pues primero van a nacer y van a crecer con dos sentimientos terribles, uno es el miedo y el otro es el odio. Es lógico porque son víctimas y están victimizados desde su nacimiento. Teniendo en cuenta que la ocupación israelí ya se extiende por demasiados años, podemos hablar de que hay generaciones enteras de palestinos que no han conocido otra cosa que esta situación. Eso también lleva, insisto, a generaciones que se crían en medio del miedo, del odio, de la desesperanza, pero también evidentemente de la lucha. Entonces creo que hay que entender que si ese odio se convierte en algo positivo, puede ser a través de la lucha y de tratar de revertir esta situación y que las próximas generaciones no lo vean. Pero de entrada evidentemente no es el mejor escenario para que un niño se críe, porque estamos hablando de un escenario donde incluso a lo mejor sus padres no han conocido otra cosa que no sea la violencia sistemática por parte de Israel. Y eso es lo que viven prácticamente a diario los palestinos. Carmen, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Prensa internacional. Revisemos ahora cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han abordado este tema. Decenas de miles de palestinos viven en constante estado de miedo por la posible demolición de sus hogares por parte del ejército de ocupación. Y es que el régimen de Israel destruye las estructuras pertenecientes a los palestinos bajo diferentes pretextos y también allana el camino para la expansión de los asentamientos ilegales de por sí. La llegada al poder del gabinete más extremista en la historia de Israel puede acelerar aún más el proceso de demoliciones, y ante esta situación, la comunidad internacional, especialmente Occidente, como de costumbre, solo ha optado por divulgar declaraciones condenatorias contra el régimen por las demoliciones, y en la actualidad no se ve alguna posibilidad de imposición de sanciones contra Tel Aviv, mientras cuenta con el apoyo total de Estados Unidos y de otras potencias, muchas potencias europeas.
Los palestinos, por su parte, aseguran que a pesar de todas las demoliciones, van a seguir resistiendo al reconstruir sus viviendas sobre los escombros y permanecer en su tierra natal. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.